Una masa con peso de 10 libras estira un resorte de 2 pies. La masa se sujeta a un dispositivo de amortiguamiento de velocidad que ofrece una fuerza de amortiguamiento numéricamente igual a beta veces la velocidad instantánea. Determine los valores de la constante de amortiguamiento. Bueno, esta no es B, sino es beta de la que hablan porque es la misma. De manera que el movimiento sea sobreamortiguado, críticamente amortiguado y subamortiguado. Bueno, en esencia el ejercicio lo que nos pide es qué valores debe tener beta para que así el movimiento sea sobre, crítica y subamortiguado. Bien, entonces la pregunta es cómo resolvemos el ejercicio. Lo primero que tenemos que hacer es extraer la información del ejercicio, los datos, para poder luego plantear la ecuación diferencial. Entonces, un primer dato que nos dice el ejercicio es que el peso es de 10 libras. Listo, ojo, el peso se denota con la letra W y en este caso serían 10 libras. Recuerden que el peso siempre es masa por gravedad y en este caso se iguala a 10. Y la gravedad en sistema europeo, porque aquí tenemos pies, libras, eso es sistema europeo, la gravedad se toma como 32 pies sobre segundo cuadrado. De esta manera se iguala al 10 y nos queda que m sería igual a 10 sobre 32. Y aquí podemos simplificar, creo que solo le podemos sacar mitad. Sí, 10 dividido en 32, sí. 5/16. Listo. Y las unidades de la masa son SLUC. Ojo con las unidades, es importante siempre tener las unidades. Listo. Lo siguiente que vamos a calcular, pues según la información, dice que estira un resorte de 2 pies. Resulta que el peso que nosotros tenemos el resorte. Y lo que nosotros vamos a poner es el peso. Ese peso va a causar que se estire el sistema, pero ese sistema llega al equilibrio. ¿Eso qué quiere decir? Que la fuerza de restitución y el peso del objeto van a tener la misma fuerza. Uno va a tirar al otro y van a llegar a un equilibrio de fuerzas. En este caso, el peso es de 10 libras y la fuerza de restitución del resorte siempre es K multiplicado por la distancia que se estiró. En este caso, como nos dicen que se estiró 2 pies, entonces la distancia la puedo reemplazar por 2 y ojo porque ese 2 debe estar en pies. Si estuviera en pulgadas, pues tendríamos que hacer conversión. Como ya está en pies, no hay necesidad de hacer conversión. Pasamos el 2 a dividir y nos queda que 5 es directamente igual a K. Y ojo porque las unidades de ese 5, voy a cambiar de posición la respuesta, voy a decir que K es igual a 5. Las unidades de K son libras sobre pie, para que tengan muy claro cómo es esas unidades. Luego nos dice que se sujeta a un dispositivo de amortiguamiento de velocidad que ofrece una fuerza amortiguadora. Listo, esto ya se entendió. Falsa esto que es la fuerza amortiguadora. Entonces, la fuerza amortiguadora es igual a beta veces la velocidad instantánea. Es esta beta la que nos habla el ejercicio. La fuerza amortiguadora numéricamente igual, pues precisamente está el igual de ecuación, igual a beta veces es que B multiplica beta multiplica a V, beta veces la velocidad instantánea. Determine los valores de la constante de amortiguamiento, o sea, los valores de beta, por eso aquí se ve, aunque aquí debería ser beta, de manera que el movimiento posterior sea listo. Ya con esa información tenemos que descubrir el valor de beta para que se generen esos 3 tipos de movimiento. Para poder clasificar los tipos de movimiento necesitamos el discriminante de la ecuación característica. ¿Qué es eso del discriminante de la ecuación característica? Bueno, para llegar a esa expresión, primero debemos partir de la ecuación diferencial del movimiento. En este caso, la ecuación diferencial es la ecuación del movimiento de masa resorte. Esa ecuación diferencial es mx segunda más beta x prima más k por x igual a f de t. Este es el resorte completo con todos los juguetes. Pero en este caso no nos hablan nada del forzamiento. Por lo tanto, como no hablan nada de forzamiento, podemos decir que Ft pues vale 0. Entonces la ecuación nos quedaría así, igualada directamente a 0. Y de ahí decimos m. ¿Cuánto vale m? M vale 5/16 de x segunda más beta. En este caso no sabemos cuánto vale beta y k toma el valor de 5. Y eso se iguala a 0. Bueno, lo siguiente que yo haría es evitar las fracciones. A mí algo que me causa dificultad son las fracciones. Entonces voy a multiplicar todo por 16 para evitar esas fracciones. Entonces nos quedaría 5x segunda
más 16 beta x' más, aquí sí me toca hacer, creo que nos da, si no estoy mal, 80. 16 por 5, efectivamente me da 80x igual a 0. Listo, ahora sí, como tenemos la ecuación bien organizadita, sin fracciones para no tener que molestarnos tanto, pues podemos decir que esta es una ecuación diferencial homogénea de coeficientes constantes. Listo, eso quiere decir que aquí tendremos 5, recuerden que la cantidad de comas es el exponente de la m, y en este caso, como hay 0 comas, nos quedaría m a la 0 y pues eso vale 1. Y eso se iguala a 0. Ahora, con esa información, ¿qué podemos decir? Pues que ya tenemos la cuadrática. Esta es la ecuación característica. Esa ecuación característica es la misma cuadrática que nos sale al tomar la ecuación diferencial de coeficientes constantes y resolverla. Entonces necesitamos despejar m. Para despejar m, como no tenemos este beta, pues podemos utilizar la fórmula general, la fórmula del estudiante, la fórmula de la cuadrática, que es menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. ¿Qué pasa con a? Que a vale 5, b es igual a 16 beta y c es igual a 80. Reemplazamos todo en la ecuación y nos va a quedar menos b, sería menos 16 beta más o menos la raíz de b al cuadrado, que sería 16 beta al cuadrado menos 4 por a, que vale 5, por c, que vale 80. Cierro la raíz y divido todo en 2a, eso es 2 por 5. Ahora, aquí es donde tenemos las raíces de la ecuación característica. Y como estamos utilizando la fórmula de la cuadrática, hay algo que se le conoce como el discriminante. El discriminante es lo que está dentro de la raíz. Resulta que dependiendo del signo o del valor que sea esa expresión, vamos a tener diferentes respuestas. Si el valor que está aquí adentro, lo que estoy señalando de color azul, es positivo, vamos a escribir esa información. Si decimos que esto es positivo, ¿cómo lo traducimos? Mayor que 0, entonces el movimiento será sobre amortiguado. Si la expresión matemática llega a ser igual a 0, entonces es críticamente amortiguado. Pero si la expresión matemática llega a ser menor que 0, a eso se le conoce como subamortiguado. Entonces la explicación radica en que el subamortiguado, o sea, si lo de adentro llega a dar negativo, eso nos va a dar raíz de un número negativo, y raíz de un número negativo nos va a llevar a los imaginarios. Siempre que resolvamos una ecuación diferencial de coeficientes constantes y que las raíces de la ecuación cuadrática nos den imaginarios, pues la solución va a tener obligatoriamente seno y coseno, o sea que la gráfica va a tener una oscilación, pero al final se va a detener. Por eso a esto se le llama subamortiguado. Sub es por debajo, que tiene muy poco amortiguamiento. Eso causa que haya bastante oscilación. A eso se le llama subamortiguado. Y sobreamortiguado es cuando lo de adentro nos da positivo, nos van a dar dos raíces reales diferentes, y cuando eso ocurre nos va a quedar un Euler elevado a la menos AT y otro Euler elevado a la menos BT, donde A es una raíz y B es la otra raíz. Resulta que la gráfica de una situación de ese estilo es o así o directamente así. ¿Qué significa? Que el resorte prácticamente usted lo va a afectar, pero se va a mover muy poquitico y va a llegar otra vez a su estado estable. Este resorte es, por así decirlo, un resorte muy grande, muy robusto. Por ejemplo, el resorte que debe tener, no sé, un carro de carga pesada, por ejemplo, una volqueta, o ese, bueno, que ellos tienen son hojas, pero digamos un resorte muy grande, un resorte con un material bastante duro. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si usted se para encima, lo va a afectar muy poquito, porque él tiene muchísima rigidez. Entonces, él tiene muchísimo amortiguamiento, está por encima, demasiado amortiguamiento. Entonces, cuando usted lo comprime, tiene que utilizar mucha fuerza. Pero aún así, cuando usted lo comprime, pues él rápidamente vuelve a su ubicación original, porque él tiene un material muy resistente. Es un material que, digamos, está creado precisamente para que se le pueda imprimir grandes cantidades de fuerza. Entonces, eso es lo que ocurre en sobreamortiguado. Y el cambio entre los dos se le llama críticamente amortiguado,
y ese movimiento se caracteriza porque pasa una sola vez por el equilibrio y luego se estabiliza. O también hace esto, sube y luego se estabiliza. Esa es más o menos la idea. No necesariamente tiene que ser el mismo valor, porque ustedes saben que hay diferentes gráficas. Pero lo importante es que todos se van a estabilizar. Eso sí es una demostración siempre para estos ejercicios, es que siempre se va a estabilizar. Bien, entonces en ese orden de ideas, pues aquí es donde está la clave para responder a lo de crítica, sub o sobreamortiguado. Dependerá del discriminante. Entonces yo lo primero que hago es tomar esa expresión e igualarla a cero, porque es más fácil resolver un igual que resolver una desigualdad. Bien, entonces aquí para resolver el igual a cero, pues yo digo, bueno, 8 por 5, 40. Y pasamos todo esto al otro lado a sumar. Entonces nos quedaría 16 al cuadrado beta igual a, vamos a reducir esto, 4 por 5 por 80, eso nos da 16.000, o sea que beta cuadrado, aquí me faltó beta cuadrado, es igual a 16.000 sobre 16 al cuadrado, pues dividimos en 16 al cuadrado, eso a mí me da que beta cuadrado es igual a 25 sobre 4. Luego podemos sacar raíz, beta es igual a más o menos la raíz de 25 sobre 4, que eso nos da más o menos 5 medios. Listo, tenemos dos respuestas, pero una de esas respuestas no se puede tomar y es la negativa. ¿Por qué? Porque beta, al ser un coeficiente de en este caso amortiguamiento, él siempre tiene que ser positivo. Ese coeficiente siempre tiene que ser positivo. Entonces, por lo tanto, podemos decir que beta pues, va a ser igual a 5 medios, porque siempre es positivo. Esa es la respuesta. Bien, entendida esa parte, pues ya decimos perfecto, maravilloso, nos quedó desarrollado, pero ahora ¿cómo resolvemos los demás? Entonces, este es el valor de beta para que el sistema sea críticamente amortiguado, ¿no? Ahí por eso lo estoy resolviendo bajo esa línea. Vamos con la otra parte, entonces tendremos que resolver esa misma expresión, así, pero ahora tener en cuenta que no tenemos un igual, sino tenemos un mayor. Cuando nosotros tenemos un mayor, tenemos que ver la letra, en este caso beta, la letra en la desigualdad, es de grado 2. Por lo tanto, para resolver una desigualdad de grado 2, lo que tenemos que hacer es factorizar. Listo, ¿cómo factorizamos eso? Primero, yo digo que aquí tengo 16 al cuadrado, beta cuadrado menos, esto era 1600 mayor que 0. Algo que podemos hacer siempre es tratar de reducir. Aquí podemos reducir factorizando un 16. Entonces yo factorizo un 16, me quedaría 16 beta cuadrado menos 100 mayor que 0. Ese 16, al ser un número positivo, lo puedo pasar al otro lado a dividir y 0 dividido en 16 se va a eliminar y nos seguirá dando 0. Entonces tendremos 16 beta cuadrado menos 100 mayor que 0. Ahora sí es un poquito más claro el poder factorizar. ¿Cómo se factoriza esto? Diferencia de cuadrados. Le sacamos raíz al primero, que eso nos daría 4 beta, menos raíz del segundo, la raíz de 100 nos da 10, multiplicado por la misma expresión pero positiva. Entonces aquí vamos a tener esa expresión pero positiva mayor que 0. Y ahora sí vamos a resolver, vamos a hacer un eje beta, este es el eje beta, y vamos a ubicar las raíces. Las raíces son los valores de beta que causa 0. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de beta en esta expresión que causa 0? Pues la verdad yo no me lo sé, pero yo sí puedo investigarlo. Yo puedo decir, oiga, ¿cuál es el valor de beta aquí al reemplazar que da 0? Pues despejémoslo. 4 beta es igual a 10, beta es igual a 10 sobre 4, que eso es 5 medios. Claro, el mismo valor que ya los habíamos encontrado por el otro lado. Entonces un valor va a ser menos 5 medios y el otro valor va a ser 5 medios positivo. Aquí tenemos que ponerlos todos. Independientemente que beta sea positiva, pues toca ponerlo todo. Y ahora lo siguiente que tenemos que hacer es reemplazar un número en cada intervalo para descubrir el signo de cada intervalo. Y obviamente vamos a seleccionar los positivos porque estamos buscando mayor que 0. Entonces un número que podemos reemplazar aquí es el beta igual a 0. Entonces si yo digo que beta es igual a 0, nos va a quedar 4 por 0 menos 10, factor de 4 por 0 más 10. Aquí esto se cancela, nos quedaría menos 10, esto se cancela, nos quedaría 10, por lo tanto la multiplicación de esos dos datos, o sea, este paréntesis multiplicado por este otro paréntesis, cuando beta toma el valor de 0, nos va a dar negativo.
Y resulta que cuando la letra tiene exponente impar, aquí beta tiene exponente 1, aquí beta tiene exponente 1, y este paréntesis está a la 1 y este paréntesis está a la 1, todos ellos son impares, entonces los signos son intercalados. Así. Por lo tanto, la solución ante esta desigualdad serían los positivos, que sería de menos infinito hasta menos 5 medios, unido con 5 medios hasta infinito. Pero resulta que como beta debe ser mayor que 0, porque es positivo, entonces decimos que beta debe pertenecer a 5 medios como infinito, y podemos agregar el mismo texto, porque siempre es positivo. Y finalmente, como ya resolvimos esta parte, aquí no hay necesidad de resolverlo, porque ahora aquí podríamos decir que beta debe pertenecer a menos 5 medios, 5 medios, pero recuerden que como beta debe ser positivo, porque este intervalo es el de los negativos, ¿no? Bueno, nos falta aclarar esa parte sí falta aclararla. Es esta misma expresión, pero con el símbolo negativo, o sea, menor que 0. La solución de esta desigualdad aquí la tenemos porque ya sabemos cuáles son los negativos. Yo la copio de menos 5 medios hasta 5 medios, pero aclarando que como debe ser siempre positivo, entonces solamente debemos tomar un intervalo que genere números positivos. Entonces beta debe pertenecer al intervalo 0,5 medios. De hecho, beta tiene que ser mayor que 0, no puede ser ni siquiera 0. No puede ser 0, debe ser mayor que 0. Porque si fuera 0, estaríamos diciendo que no hay amortiguamiento, pero el ejercicio me dice, ojo, sí tenemos un dispositivo de amortiguamiento. Entonces no podemos decir que valga 0, tiene que ser mayor que 0. Por eso digo siempre positivo, porque el 0 pues no tiene signo. Entonces, aquí o podemos aclararlo, igual lo copio para todos. Beta debe ser mayor que 0. Eliminar, pegamos y pegamos acá también la misma lógica. Eso es. Y listo, así nos quedarían los intervalos de cada uno, o bueno, los valores que debe tomar beta para generar cada uno de los movimientos. Y listo, con eso finalizamos el desarrollo de ese ejercicio. Gracias por acompañarme en este video. Para apoyarnos en la creación de más material, suscríbete al canal. Y si necesitas más recursos, visita www.ebook.com.co y allí encontrarás todo lo que necesitas para aprobar tu materia. Enlace en la descripción y nos vemos en un próximo video.